Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Si uno entra en la página web de nuestra invitada, va a encontrar un mensaje de uno de los deportistas más destacados de Uruguay de los últimos 20 años, el mejor tenista de las últimas décadas, Pablo Cuevas, hablando de cómo algo que esta investigadora hizo, un tratamiento, lo ayudó a continuar en lo mejor de su carrera deportiva. Células madre, recuperación, las maneras en las que el cuerpo se cura a sí mismo y cómo se le puede dar una mano. Doctora Cristina Bertolotto, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia, bienvenida. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme. Neurocientífica de origen, especialista en tratamientos con células madre, con un postdoc en neurociencias en la Universidad de California y actualmente ciudadana de 2 países, yendo y viniendo todo el tiempo. Sí. Ciudadana del mundo, capaz, ¿no? A esta Porque altura. voy a Brasil, voy a España, hago muchas cosas. Cristina, primero lo más básico y tal vez repetido, pero hay que decirlo. ¿Qué son las células madre? Las células madres son en realidad esas células que nos ayudan a nosotros a recuperar, a regenerar el tejido que es necesario. Son las células que nos hacen crecer. Cuando sos un embrión son las células madres las que forman al embrión, al ser humano. Son las células madres que están presentes en todos los lugares donde hay posibilidades de regenerar tejido. ¿Y se pueden convertir, tienen la potencialidad de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo o también hay distintos tipos de células madre? Bueno, hay distintos tipos de células madre. Las que son capacitadas para regenerar cualquier tipo de células madres son las células madres pluripotenciales. Después tenemos unas un poco más diferenciadas, ya están en una segunda etapa, que son las células madres mesenquimales. Y estas se determinan en determinado tipo de tejidos, se diferencian en determinado tipo de tejidos. Después tenemos las pluripotenciales, que en realidad son las que generan generar el embrión. Ok, y se pueden convertir en cualquier célula. Yo sé que esto ya lo hemos hablado en más de una ocasión en Sobre Ciencia incluso, pero todavía hay quien se quedó con aquella idea de que, por ejemplo, el sistema nervioso no se regeneraba y sin embargo una célula madre puede convertirse en una neurona. Sí, si es una pluripotencial se convierte en una neurona, sí. Se convierte en todo tipo de tejidos y las células madres no solo están en los humanos, están en todos los seres vivos, o sea, también están en las plantas, ¿no? De todos modos, las células madres, para que no haya rechazo ni nada, lo mejor es usarlas de uno. Todos tenemos un stock. Bueno, sí. Yo en mis tratamientos estoy basada en copiarle a la naturaleza lo que hace y definitivamente considero que lo mejor es tener nuestras propias células madres para regenerar nuestro propio tejido. No siempre son las mejores condiciones. A veces hay situaciones en que los pacientes necesitan tener un trasplante. O sea, por ejemplo, trasplantes de médula ósea, el paciente muchas veces recibe células madres de otros pacientes, ¿no? Está bien. Me voy a meter para seguir esta charla en alguna de tus investigaciones, creo que de las más recientes, y es de dónde se obtienen las células madre, porque uno piensa, bueno, si es así deben estar en todo el cuerpo, pero vos descubriste que hay una parte o un tejido que es el más indicado. Bueno, nosotros tenemos células madres en todos los tejidos. La importancia es qué cantidad tenemos. Por ejemplo, en el corazón hay paquetes que le llaman nichos, niche en inglés, que es donde hay, como están encapsuladas, y esperando que si pasa algo, esa cápsula se rompe y las células madres van y regeneran y recuperan el tejido. Y eso pasa en todos los tejidos. Pero tenemos dos lugares en nuestro cuerpo donde hay, digamos, es una fuente de células madres, como lo es la médula ósea, y nosotros descubrimos que en la grasa, que en el tejido adiposo, también hay una fuente muy grande de células madres pluripotenciales. Las células que tuve mucha suerte de descubrir eso con mis colegas, son las células que si tú estás trabajando,
son las que más querés porque son las que se transforman en cualquier tipo de tejido. Entonces, no importa qué tipo de patología tenga, siempre vas a estar trabajando con estas células y siempre sabés que van a estar regenerando en el tejido que es necesario. Claro, y en el tejido adiposo, que no tiene, la digamos, más gente le función que la de encanta. almacenamiento, Sí, sí. es perfecto. Claro, o sea, la mayoría de las personas que están gordas, yo siempre hago el mismo chiste, no estás gordo, sos una fuente de células madres, ¿no? Y vos decías recién que de alguna manera imitás a la naturaleza o que en este tipo de técnicas, pero no solamente, y ahora te voy a pedir que nos cuentes cómo funciona, porque no es solamente imitarla, sino darle una mano, ¿no? Un empujoncito, Claro. acelerar, porque en definitiva, si fuera solo la naturaleza, bueno, habría cosas que no nos pasarían. Claro. Y hay lesiones, sobre todo, y por eso hablamos de deportistas, para las cuales no alcanza la naturaleza o los tiempos, Claro. y ahí es donde venís a dar una mano. Claro, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros las células madres que tenemos en el cuerpo, que están ahí en cuidando si pasa algo, regeneran, es para lesiones capaz no tan grandes. Cuando esa lesión sobrepasa el volumen de células madres que se necesitan para regenerar, es cuando nosotros tenemos las enfermedades, cuando nuestro propio cuerpo no se puede autocurar. Una lesión de un deportista es una lesión grande. La cantidad de células madres que, por ejemplo, que hay en un tendón o en un hueso que se quiebra, o sea, no es lo suficiente para, digamos, los deportistas hoy estamos utilizando las células madres para acelerar todos los procesos de regeneración y recuperación de lesiones. Eso es una de las cosas que nosotros ayudamos. Y en otras enfermedades es porque, bueno, de repente la patología no alcanza, no tiene la cantidad de células que debería de tener para regenerar rápidamente y sanar lo que está mal. Claro, hablando ya de la gente común, las lesiones de cadera, por ejemplo, ¿no? Los desgastes, las artrosis. Las artrosis y demás. Sería este último caso que vos decías, donde el deterioro es más veloz que la capacidad del organismo de regenerarse. Claro. Por ejemplo, una artrosis de cadera o de rodilla. ¿Qué es la artrosis? Primero, la artrosis es la falta de cartílago. Por los años o por alguna lesión, ese cartílago se va rompiendo. O sea, el cartílago está en las articulaciones como haciendo una amortiguación para que no haya un golpe de hueso contra hueso. Cuando ese cartílago se lesiona, es que se genera la artrosis. Es la falta de cartílago. Y al faltar el cartílago, se genera una inflamación en el hueso, porque el hueso no tiene esa amortiguación. Entonces ahí viene el dolor del paciente, ¿no? El dolor de la artrosis. Y el hueso a su vez reacciona de una manera generando toda digamos, como haciendo crecer hueso, pero todo un hueso anormal, rugoso, no liso como debe ser, y la falta de cartílago. Entonces nosotros ahí ponemos células madres. Las células madres tienen la capacidad de reparar y reparar bien las cosas. O sea, cuando regeneran el tejido como fuese sano. Cuando el hueso ya está todo, que no está liso, regenera el cartílago y el cartílago obviamente cubre toda esa parte que no está lisa y trata de alisarlo. Pero no es un 100% una regeneración como que esto está un hueso sano, un hueso de 20 años atrás, ¿no? Ahora, me voy a meter con esta pregunta en otra de las investigaciones más frescas que tienen, y es cómo sabe la célula madre. Voy a seguir con el ejemplo de la articulación y el cartílago. ¿Cómo sabe que se tiene que hacer cartílago y no hueso? Nosotros publicamos un trabajo, es uno de los últimos trabajos que publicamos, donde demostramos que la célula madre se pega al tejido donde tiene que regenerarse. ¿Cómo se pega? Las células que están lesionadas, que están mal, generan una inflamación y liberan una sustancia que se llama citoquinas. La célula madre tiene un receptor a la citoquina. Entonces lo que hace es que si esta célula está lesionada, la célula madre va a pasar y se va a pegar a la célula que está lesionada porque tiene un receptor. Entonces ahí cuando se pega hay una comunicación a través de las membranas de las células, que la célula que está lesionada le pasa la información a través de la membrana a la célula madre
Y la célula madre ahí es donde aprende que, ok, acá es cartílago, me tengo que transformar en un cartílago. Si tú la pegas a un músculo, se transforma en músculo. Y ahí es, digamos, es lo que a mí me fascina de la naturaleza, ¿no? Que siempre busca la forma de hacer las cosas correctas. Yo me dediqué años tratando de copiarla a la naturaleza en una caja de Petri y no lograba lo que logra la naturaleza. Y hablando con el doctor Ramón Cugat, siempre decimos, deja que eso lo hace la naturaleza, eso lo hace el cuerpo, no te preocupes, vos ponés lo que hace falta y después sale todo bien. En un contenido que vamos a ver en redes sociales, vos nos recordabas, bueno, tu tránsito Universidad de la República, Instituto Clemente Estable y posteriormente la Universidad de California en Los Ángeles. Pero hasta Los Ángeles llegaste como neurocientífica. Sí. Y ahí supongo que también el misterio de la neurogénesis es donde se toca con las células madre. ¿Cómo pasaste del sistema nervioso al cuerpo completo? A mí, yo estudié siempre en la parte de neurodesarrollo, neuroenvejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. Y aunque te parezca mentira, el neurodesarrollo y el envejecimiento tienen cosas muy parecidas en el proceso, ¿no? Hay una muerte de las células programada y hay una regeneración, o sea, para crecer un nervio, porque los niños crecen, se van muriendo células y se van regenerando. Y también en los procesos, en el envejecimiento hay muerte celular y también hay regeneración celular. Obviamente que en el desarrollo es 10.000 veces más eficiente que en el envejecimiento, pero el proceso es igual. Entonces, yo buscando, como soy microscopista electrónica, todo esto se habla, pero poca gente lo puede mostrar porque son tan chiquitas estas células. Entonces empecé a buscar las células madre, las células más chiquititas que estaban ahí, que estaban presentes. Y bueno, ahí fue que me metí, entré a ver cómo se regeneraban las células y me metí en lo de las células madre y se me cruzó lo del tejido adiposo, un colega, Cristina, ¿qué es esto? Miré y digo, bueno, estos son células madre, son tan chiquitas. Trabajé mucho, unos cuantos años, en células madres del páncreas, con un equipo de diabetes en Estados Unidos, en el hospital Cedars-Sinai, que también pertenecía a la UCLA. Ahí también fuimos, mirá, increíblemente, esto debe ser como 20 años, describimos las células madres, recién se empezaban a publicar las células madres en los artículos de Science, Stem Cell, los primeros Nature, y nosotros veíamos las publicaciones que las células madres eran todos dibujos, o sea, los artículos eran todos dibujos. Y nosotros mandábamos nuestra publicación, que teníamos fotos mostrando con las cosas, nos rechazaron siempre, nunca pudimos publicar este trabajo. Hoy si ponemos este trabajo a publicar, se publican enseguida. Pero 20 años atrás nos rechazaban, nos decía que estaba contaminadas las muestras que mostrábamos. Era como no increíble, difícil de aceptar. Uno no puede hablar de frontera porque en realidad vos lo acabás de describir. Hace 20 años la frontera estaba en otro lado, mucho más atrás. Pero llega un punto donde uno empieza a cruzar el conocimiento con cierta fantasía. Vos decías, bueno, acá hay un paralelismo con el crecimiento, con los procesos. En definitiva, conocer más a las células madre, además de curar, de mejorar procesos, acelerar tiempos, en definitiva, puede ser una herramienta para ganar en longitud y en calidad de vida, que no sea solamente un alargar años. Sí, no, definitivamente, sí. De hecho, yo siempre digo, lo que hacemos los científicos es descubrir cosas que ya están, ¿no? O sea, nosotros no estamos descubriendo América, ya está. Las cosas, nosotros estamos entendiendo lo que no veíamos. O sea, yo te digo, yo soy microscopista electrónica, siempre veo cosas que otra gente no ve, porque de repente un edificio inmenso no lo veo, porque siempre mis ojos están para las cosas chiquitas.
Pero eso ya está. Pero, por ejemplo, estaba viendo, o sea, el ejercicio. Hacer ejercicio se sabe hoy en día que es, digamos, es la herramienta número 1 considerada de medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque tú oxigenas bien el cuerpo, lo mantenés en movimiento, estimulás toda la circulación sanguínea y ahí estás estimulando todas las células madres que vayan por todo el cuerpo. Por eso es tan importante hacer ejercicio. La alimentación. Yo los otros días estaba mirando un programa, una película en Netflix que la recomiendo. O sea, habla sobre las zonas azules. Es uno que trabaja en National Geographic y que se dedicó a ir a las ciudades donde los ciudadanos viven más de 100 años. Y la historia en resumen, es que viven porque tienen una actividad de todos los días un poquito, están acompañados, tienen una dieta que es muy sana y muy adaptada, y por eso viven más de 100 años. El Uruguay no hablan del Uruguay, pero el Uruguay está considerado uno de esos países. Cristina Bertolotto, podríamos seguir otro rato largo, Sí. porque otra vez lo que dije recién, fronteras no hay en esto. Te agradecemos muchísimo que te hayas hecho un espacio en una de tus venidas a Uruguay para venir a Sobre Ciencia. Y bueno, y así como hace muchos años hicimos entrevista telefónica, seguramente se repetirá más adelante. No, un placer, Gustavo, por invitarme. Muchas bueno, gracias. Como a todos los invitados del programa, el presente de Ística, que está bueno que se muchas vea, gracias. en realidad el presente está acá, yo estoy haciendo Me encantó. cualquier movimiento fuera de cámara, pero bueno, son las tazas especiales de Sobre Ciencia. Divino, Bueno, muchas gracias. sí, y sin lío, perdón, miren, esto no es televisión, pero de alguna manera hay que solucionarlo. Me encantó. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por venir. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy y los esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene en Sobre Ciencia.